Behind the Show presenta. Behinders, bienvenidos a un programa más. Hoy tengo un invitado, bueno, siempre digo, todos son invitadazos los que tengo. Ustedes siempre se han preguntado cómo se montan esos fierrotes enormes en el escenario cuando sale su artista favorito, cómo las luces, cómo se ponen. Pues aquí tenemos a uno de los meros que hacen toda esa producción, que en el medio decimos ahora sí que los que ponen los fierros fuertes, ¿no? Rápido, Víctor Hernández, nuestro querido Bronco. Bronco, muchas gracias por aceptar esta entrevista y por regalarnos un poquito de lo que es todo tu trabajo detrás del escenario. Pues es un placer poder compartir parte de los conocimientos que a través de todo el tiempo vas adquiriendo, ¿no? Porque cuando llegó el espectáculo a México, en los conciertos grandes, pues no había experiencia. La mayoría aprendimos de los gringos que venían a trabajar a los fierros, desde la carga de los trailers, ¿no? La descarga. Claro. Cómo venía acomodado todo para nosotros era una novedad. Aprender de ellos es un poco difícil por las barreras del idioma. Su forma de tratar a la gente, pues es muy tajante a veces, ¿no? Sí. Cuando no te conocen, en ese tiempo desconfiaba mucho de todos porque no sabían la capacidad que tenías para poder trabajar a la par de ellos, ¿no? Con el tiempo se van dando cuenta cómo somos muy capaces para hacer nuestro trabajo y vas adquiriendo pues, muchos conocimientos de desde cuánto cuesta una bocina, o sea, el valor que tiene, no tanto en lo económico, sino en un sistema que se averíe algo o que lo descompongas porque se cayó o lo manejaste mal, implica muchas consecuencias que de repente ahí esperen las cosas y eso, pero vas adquiriendo los conocimientos del valor hasta de un cable, ¿no? Claro. ¿Cuántos años en este medio? Pues unos 33 ya trabajando en el medio. Empezamos en el Palacio, en el Foro Sol, en el Palacio trabajando con Liz Gil, luego con Gustavo Ferreiro, con Gino Cardelli, y con Rogelio Hernández, que estaba en el Palacio de los Deportes. Y fueron cambiando, ¿no? De producción, la producción iba cambiando de gente y nos tocó la evolución de todo eso, ¿no? La gente que va entrando, pues aprendes de ellos y ellos van aprendiendo de nosotros. Claro. ¿Cómo fue? Te tocó los principios de los Palacios de los Deportes, ¿no? Que es cuando empezaron a venir ya los extranjeros, cuando empezaron a venir los internacionales. ¿Cómo era esa preparación para hacer todo lo que es un montaje? ¿Cómo lo trabajaban ustedes? Pues era parte el escenario, que es lo primero, ¿no? La descarga, pues con montacargas, gente para que nos apoye a carrear todo y los armadores, los riggers, ¿no? Los ground riggers, los riggers, y en ese tiempo venía casi puro gringo de rigger y eran los que hacían el scaffold. No había gente que estuviera preparada para subir, ¿no? Poco a poco se preparó la gente, aprendió, había gente que ya tenía algunas nociones y de ahí se fue especializando. Los riggers son todo lo que son las barras grandes. Para subir y te arma una línea y se va pasando el material y se va armando como una torre. Claro, ¿cómo tú vas viendo qué escenario, qué se necesita para cada evento, para cada concierto? En una producción lo que tienes que ver es el peso de la iluminación, el peso del audio, el peso de los cables, hacer el cálculo estructural para ver qué tipo de escenario necesitas usar por el peso, es como se define. Eso es en venues abiertos. Cuando son cerrados, pues son como el Palacio, pues ya hay forma de colgar el audio y todo eso, pues nada más es un escenario abajo, ¿no? Sí. Entonces, del peso de lo que se va a montar y entonces sobre eso
se escoge qué tipo de escenario es el que vas a ocupar, las paredes de carga, el wing wall, que es el que respalda para que no haya un desplazamiento en el escenario, ¿Cómo, ¿no? o sea, cada artista necesita cierto tipo de escenario? Sí, por su rider. El rider que ocupe es lo que depende de la locación, ¿no? Si va a ser para 5 o 10 mil, o sea, se va calculando el audio, Claro. dependiendo del espacio y de la gente que va a llenar el lugar. Entonces, sobre eso se le da la altura al audio, todo lo que hacen los ingenieros de audio, ¿no? Claro. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues acercarles todo para Sí. que ellos armen con sus técnicos y ya. Empiecen a montar. Igual la iluminación, se va acercando todo con los montacargas, la gente va sacando todo y tú vas a regresar. Parte de las cajas van alrededor o abajo del escenario, ¿no? O alrededor en la parte de atrás. ¿Cómo haces un escenario firme? Que quede firme. Pues eso los chavos o la gente encargada del escenario, pues lleva dovelas o lleva contrapesos de agua o pequeños contenedores de lona, que más o menos son de 1 tonelada de capacidad, y se van distribuyendo de acuerdo a los puntos de carga del escenario. ¿Cuál es el escenario como más significativo tú que has montado? Bueno, nosotros empezamos en el Foro Sol con un escenario que venía de Inglaterra y la marca es Upfront. Y éramos de una célula muy, muy, muy pesada. Okay. Los fierros eran muy pesados en ese tiempo. Un layer era muy, muy pesado. Entonces no es lo mismo. Ahora la estructura que hay de layer es alemana, la empresa. Pues ahora ya hay empresas chinas que también lo están fabricando. Pero la cédula es muy diferente a esa cédula de antes porque todo se tenía que importar, ¿no? En ese tiempo hasta el escenario tenía que viajar con parte del grupo. Después se adquirió y ya se quedó uno aquí en el Foro Sol y ese ya lo teníamos ahí de planta para armar y al principio estaba en el Palacio y luego se pasaba al Foro y luego se desarmaba después de todo el relajo. Se desarmaba y se volvía a mandar al Palacio de los Deportes. Ya después se hizo una bodeguita atrás de donde estaba el escenario principal en el Foro Sol y se bajaba y parte ya se quedaba de fijo. Entonces, eso alivianó mucho, ¿no? Los tiempos de trabajo. ¿Cuántos artistas le has montado y le has hecho? La verdad, he perdido la cuenta. Sí, pero de los que más recuerdes. Pues es que... por ejemplo, ahorita acabas de trabajar con Luis Miguel, estás haciendo David firme. Bowie, Gloria Estefan en el Estadio Azteca, fue uno de los primeros conciertos grandes, ¿no? Los Rolling Stones que vinieron a México, U2 que estuvo en el Foro Sol también, y... ¿En el Foro Sol fue el 360? El 360 fue en el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca. Y fue muy complicado, de hecho, todo el piso que se puso en el pasto, en toda la cancha, sí. Era de acero inoxidable y se ensamblaba. Era impresionante porque pues se armaba con una facilidad y aparte pues tapamos toda la cancha y todo el pasto se echó a perder completamente. O sea, yo estaba calculado que el pasto lo tendría que cambiar. Va a quemar. Sí, porque de hecho hasta en las noticias salió, ¿no? Que algo que le pasó a ese sí, no, pues era imposible con tanto peso. De hecho, pues el escenario sobrepasaba el techo del Estadio Azteca. Del Estadio Azteca sí se veía, de hecho se veía. Fue una complicación porque el tipo de grúas que entraron al túnel, pues a mí me tocó la oportunidad de meter la primera grúa al Estadio Azteca. Entonces teníamos muchas complicaciones en ese tiempo porque los ejes de la grúa nada más giraban como un carro, las 2 ruedas principales delanteras. Claro. Y todas las demás ruedas no giraban. Entonces, para poder meter una grúa de 80 toneladas, creo que fue la primera que ocupamos, nos costó mucho trabajo, tuvimos que hacer muchas maniobras para que la grúa entrara y subiera a la cancha. Tuvimos que improvisar pisos de triple, unas camas de triple para que bajarle la pendiente a
a la cancha, a la rampa de la cancha, para que la grúa pudiera subir con su capacidad de fuerza del motor por el peso. Sí, sí, sí. Entonces, pues hemos pasado muchas cosas, ¿no? En YouTube recuerdo que estuvo tapado el túnel porque calcularon mal la altura de una grúa y tuve la chance de estar ahí y hacer muchas cosas para que la grúa pudiera ingresar al túnel, bajar Ajá. a la cancha. Tuvimos que hacer una Maniobras. labor de horas ahí hasta que logramos meterla y para sacarla pues ya con la experiencia de haberla bajado ya fue más fácil subirla, ¿no? Claro, claro. ¿Qué se te dificulta más cuando vienen los extranjeros o No, por ejemplo, que hay nacionales que traen espectáculo bastante... pues la verdad ya ahora está más simplificado todo porque pues ya en todas las áreas se ha crecido demasiado, ¿no? Sí, Entonces ya cada área tiene más claro lo que se va a ocupar, ¿no? Ahora lo que manejamos más son los escenarios del ayer y los sistemas de los pequeños escenarios que se llamaban han quedado afuera, ¿no? ok. Solamente para espectáculos pequeños, Sí, como pueblo, teatro de pueblos teatro de y pueblo o delegaciones. lugares, delegaciones así, que ya ves que ha pasado, ¿no? Que montan ese tipo de escenario y se voltea Sí, pues es lo por que... el aire, porque la gente altera las formas de armar un escenario. Mucha gente pone la lona y sube el techo. Entonces, la lona no tiene un sistema para que cuando a cierta velocidad de aire Ujú. se desarticule la lona y no se haga como una vela. Y no hay una guardia que siempre debe de existir para que cuando tenemos ahora la ventaja del canal del tiempo y lo puedes checar Sí. y entonces prever, ¿no? Pues va a haber tantas ráfagas de viento, pues bajas la lona, cubres tus equipos, cubres tus lámparas, ¿no? Lo que más se afecte, o de plano lo bajas Sí. y lo vuelves a montar. Pero muchas veces son descuidos que pues, no deben de ser por falta de profesionalismo, ¿no? Sí, por hacer todo apresurado, ¿no? Por Ujú. ejemplo, es ahorita que me estás diciendo, ¿cuánto es un tiempo estimado de un montaje de show? Pues es que depende, ¿no? Depende de mucho de qué tipo de escenario vas a montar. Generalmente un montaje y un desmontaje ahora son 5 días, de 5 a 7 días, ¿no? Dependiendo de la magnitud Del evento. del evento. Ujú. Pero generalmente una semana es montaje y desmontaje. Y por ejemplo, cuando vienen esas giras que un día estás aquí y otro día ¿es equipo compartido? ¿Hay equipos Sí, compartidos? se hacen dos grupos, ¿no? Y se hace una ruta. Claro, claro. Se hace una ruta, entonces siempre va una avanzada. Igual Ajá. de gente igual y de maquinaria igual. Todo es doble para no complicar las cosas. O sea, sí, se comparten más que nada escenarios para que no sea tanto desmonte y montaje, ¿no? ¿Cómo trabajas tú todo lo que es las avanzadas? ¿Cuánta gente usas? ¿Cuánta gente Para un trabajas? scouting, pues tienes que llevar a cada quien de un área, por ejemplo, área de seguridad y todo lo que implica el armado, pues hacer el scouting para ver por dónde vas a ingresar los trailers, en dónde vas a descargar, qué tipo de piso es, qué accesos hay al lugar y pues prevenir con un tipo de piso para cubrir la cancha, para cubrir pues diferentes áreas que hay en el montaje de un escenario, ¿no? Y no afectar el lugar, porque pues son lugares rentados, no son lugares propios, ¿no? Claro. Entonces el inversionista o la persona que está poniendo la lana para que nosotros podamos trabajar, pues hay que cuidarle su dinero también, ¿no? Claro, claro. Como ahorita regresando a la pregunta que te decía, por ejemplo, ¿es distinto el montaje de una banda de rock a que ahorita estás montando al grupo Firmen o vienen más o menos iguales? Lo que pasa es que la gente de la grupera pues ya viene para lugares de 10, 15 mil personas, ¿no? Ajá. Entonces ya no son escenarios pequeños, ya son escenarios grandes. El audio es de más capacidad por la distancia que hay.
Entonces la altura también tiene que ver para el audio, ¿no? Claro. Entonces ya no es un escenario pequeño, son escenarios grandes. Y pues ya la diferencia se ha ido cortando. Es como más, ahora con la tecnología y todo eso, a eso voy. ¿Qué diferencia ves de antes, de ahorita que nos dijiste del escenario, ¿no? Que antes trabajaban. Porque era antes un ground support era lo que armabas, ¿no? Ajá. Para una locación pequeña. Sí, sí. Y pues eso lo armabas en 2 días, ¿no? Claro. El escenario, o Sí. hasta en un día, dependiendo de tu tiempo de montaje. Pero pues tenías que poner muchas, los contrapesos, y luego tenías que atravesar cables y eso, y pues ya estéticamente no funciona, ¿no? Con lo que hay ahora, pues eso ya no funciona muy bien, ¿no? Porque pues estás como público y está un contrapeso con un cable, pues el cable te quita la óptica del escenario, ¿no? Sí, totalmente. Hasta las bocinas, ¿no? Se llegan a ver hasta... Sí, se ve, el sistema siempre se ve, ¿no? Sí. El sistema de audio siempre se tiene que ver. Pero todo lo que ensucie la óptica para el público, en los escenarios antiguos, Sí, ¿no? sí. O este tipo de escenario de ground support estorba mucho. Claro. Un show que hayas dicho, híjole, aquí se graduó Bronco de todo este espectáculo. Pues todos son una graduación, ¿no? Porque cuando llegas a perderle el sabor a eso, Sí. siempre vas aprendiendo de alguien o de algo, ¿no? O de lo que pase. Pero sí nos ha tocado trabajar, por ejemplo, en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, pues llegamos a implementar, ¿no? A implementar cómo trabajar de acuerdo a los requerimientos del gobierno, que es muy complicado, que no quieren que maltrates nada, se dejan fianzas de mucho dinero por una piedra que rompas o algo, son millones de pesos, ¿no? Entonces sí es complicado trabajar en esas áreas. Cierto tiempo trabajamos y tenemos que trabajar de noche y de día teníamos que levantar un cable, pasarlo del lado de donde no le estorbara al público. Muy extenuante todo, porque aparte de que no podíamos trabajar de día, por los horarios de la zona arqueológica, pues también el clima no nos los permitía, ¿no? Y la gente que nos apoyó, pues generalmente o la tuvimos que traer de un pueblito que se llama Piste, que está a un lado de la zona arqueológica, y pues que es gente que no tenía ni zapatos, ¿no? Con guaraches y pues con todo el peso que manejábamos, bien muy difícil estarles cuidando los pies, las manos, y es gente que generalmente en el sur no son tan fuertes, ¿no? Pero en corpulencia o en estatura o así, pero ellos son muy capaces, muy trabajadores. O sea, jalaban a gente de alrededor para Sí. que los pudieran apoyar. Y siempre pasa con lo mismo, o sea, cuando llegan, sea provincia y todo eso, hay como esa alternativa de que la gente pueda trabajar. Sí, generalmente es así. Ya ahora hay por ciudad, y hay gente que se acerca a colaborar. Ya hay chavos que se dedican a reclutar a la gente, y ya es gente que va agarrando experiencia concierto tras concierto, entonces ya se acerca más, Claro. con más conocimiento poco a poco. Ok, ¿cómo es el trato, por ejemplo, cómo es el trabajo de, porque mucha gente no ve al artista y llegar y salir y ya, ahora, vamos, un Luis Miguel, un Grupo Firme, una Shakira y todo eso, pero ¿cómo es el trabajo del production o de la gente detrás? ¿Cómo es la conexión, no? ¿Cómo hacen esa conexión con el artista para saber que sí le gustó todo lo que se armó? Pues generalmente lo expresa su representante, te dice que estuvo bien, ¿no? Ajá. O el stage manager o con el que tengas más cercanía, en donde tú en tu área, ¿no? Claro. Te dice, no, pues estuvo muy bien, muchas gracias, y le agradecen al crew la forma profesional que ya hay para trabajar, ¿no? Sí, sí, ¿cómo encontrar, por ejemplo, el crew perfecto porque tú sabes que hay mucha gente que va y no, porque no amarraste algo bien, puede causar bastante. ¿Cómo tú te vas haciendo tu equipo? ¿Cómo vas trabajando Pues, tú con tu gente? son gente que ya ha trabajado mucho tiempo conmigo, Sí. ¿no?
y son los responsables de área. Entonces es muy difícil que pase algo porque pues también ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y además hay una parte muy fundamental en un montaje, que es la gente que carga, que empuja, ¿no? Es Exacto. fundamental. Sin ellos, un montaje no se podría realizar, Claro, claro. ¿no? Ellos son muy importantes y de repente como que no están muy valorados, ¿no? Exacto, exacto. Ellos son los del trabajo fuerte, ¿no? Los trabajos más Sí, pesados es que un es cargar. trabajo pues extenuante porque pues es estar cargando, empujando y no le descansan porque tienen que ser a un ritmo muy fuerte. Los primeros 2 días de montaje la gente se funde, ¿no? Y luego, pues ya cuando va minimizando el requerimiento de tantas cosas, pues la gente va descansando un poco. ¿Cómo ahorita que se viene toda, bueno, ustedes ya son de la vieja escuela y son los que han abierto camino, ¿no? A mucha gente nueva que viene y viene con toda una nueva tecnología, algo más moderno. ¿Qué le pudieras decir tú a la gente que ahora está entrando a todo lo que es la producción, que están haciendo apenas, tú qué les podrías decir qué hace falta o qué necesitan para hacer un evento como tipo Luis Miguel, Grupo Firme, Santana, todos los que has hecho, amigos, de YouTube? Por ejemplo, ¿no? Santana nos costó mucho trabajo en el Estadio de León Sí, claro. porque el lugar por donde querían bajar todo el equipo, pues era una cosa que no era muy segura, ¿no? Entonces tuvimos que improvisar una rampa desde el estacionamiento hasta la cancha, ¿no? Entonces, tener material de más para poderlo hacer con layer y que fuera seguro y por ahí bajamos todo el equipo. Empezó a llover, tienes que ver que desde la carga, ¿no? La gente esté segura y no se lastime, que no estén al lado de las máquinas porque hay mucha gente que está trabajando un montacargas y se acercan y están de viene y eso no es correcto. Se cae un stack de fierros y mata a alguien, ¿no? Claro, Entonces, claro. poca gente sabe todo eso, han aprendido igual sobre la marcha, pero entran a trabajar y no saben ni cuánto es la capacidad de un montacargas, cuánto levanta, a qué altura, qué peso, cuál es el radio de giro, muchas cosas que ignoran, ¿no? Por ejemplo, el cálculo para una grúa, hacer una suma, una cuenta para una ecuación, para poder calcular el peso de una grúa a un radio y a una distancia, pues mucha gente lo ignora. Exacto. Entonces llegan y pues, con una de 80 y dices, ni saben lo que están pidiendo, pero no te puedes, ahora ya no te puedes más que hacer a un lado, ¿no? Mucha gente se ofende cuando le dices, estás mal, ¿no? Porque no lo saben hacer. Exacto. Llegan y dicen, no, pues es que en el montaje pasado lo levantaron con una de 80. Ah, pues una de 80. ¿Qué ha pasado? Que en un venue meten una grúa de 80 toneladas o de 200 toneladas, se sube el piso, ¿no? Y luego, ¿quién paga? Sí, claro, claro. Entonces, pues son cosas que hay que aprender, hay que estudiar, ¿no? Porque también no es empírico, hay que saber calcular una grúa, cuánto carga, qué distancia, cuánto puede, el radio sin que la grúa se arriesgue, ¿no? Que se voltee y que cause muertes o accidentes. ¿Cómo tú decidiste, o sea, cuál fue tu momento de decir, yo quiero dedicarme a esto? Pues la vida fue la que me aventó, ¿no? Para allá. ¿Sí? ¿Cómo fue? Pues yo llegué con renta de montacargas, ¿no? Okay. Pues vieron que pues, hablo inglés, vieron pues mi capacidad para manejar una máquina, para dirigir a la gente y poco a poco me fui adentrando en esto, ¿no? Pues la producción es inmensa, ahorita estamos hablando nada más de los puros fierros, ¿no? Exacto. Pero la producción es hotelería, transportación, comida, todo, hospedajes, todo, ¿no? Exacto. Y simplemente para la pura producción, o sea, no estás hablando de músicos, no estás hablando del talento, no estás hablando de todo eso, simplemente de toda la gente que trabaja contigo montando el escenario, ¿no? Así es, tienes que ver que
Bueno, hay gente que hasta se duerme, campa en el escenario, ¿no? Claro, pues en las guardias pues hay gente que se tiene que quedar ahí toda la noche, o hay gente que pues no tiene forma y se tiene que quedar a dormir ahí. Claro. Y eso es lo que te digo, que de repente no ven, ¿no? Toda esa gente que está pues batallando además por unos pesos. Eso es difícil. Este es el verdadero behind. Por eso siempre he querido que ustedes fueran como parte, ¿no? Que cuando ya la gente empieza a gritar o se escucha la primera tonada cuando tocan los músicos, no vean todo el trabajo que hay detrás y todo lo que ustedes hacen para que cada espectáculo llegue a su lugar, ¿no? Porque pensaban, por ejemplo, había mucha gente que pensaba que, por ejemplo, que venían los Rolling Stones, que venía YouTube, que venía todos los internacionales y traían a su gente, ¿no? No, o sea, también aquí. Sí, y ahora hay quien, por ejemplo, pueda calcular la capacidad de un generador. Claro, ¿no? claro. Que pues eso lo tuviste que aprender también, ¿no? Porque pues no era tu área, pero como ya te metiste a la producción, pues tienes que aprender, ¿no? La distancia, a qué distancia vas a poner el generador, cuánto va a ocupar de carga, ¿no? Por todos los equipos que hay, los distros para distribuir la corriente para todo el escenario. Son muchas cosas, la producción es inmensa y hay que tener pues el conocimiento básico, ¿no? De todo, porque pues no puedes ser especialista en todo. Sí lo puedes ser, pero hay que estudiar demasiado para aprender todo. ¿no? Exacto. Híjole, pues me quedaría preguntándote casi toda la tarde todo lo que trabajas, porque son muchísimos años y muchas anécdotas. Una anécdota que digas, esta es mi anécdota que me deje, o sea, has montado lo que me dijiste de YouTube, pero tú una anécdota que dices, no, con esta es la que me quedo. Pues una fue cuando, por ejemplo, con Santana, tengo la plumilla que cuando tocó el León, sí, él así terminando el concierto me la puso en la mano, dije, y la tengo ahí como un tesoro, ¿no? Es como un trofeo, ¿no? Como claro, diciéndote, pero gracias. esa es con la que tocó. Exacto. Todo el concierto, dices, puta. Porque siempre hay más, ¿no? Sí. Te las dan para que las regales, pero esa es la tengo ahí guardada. Porque él me la dio en la mano y cuando lo saludé de mano, ajá, su mano es así como, pues como de un pianista, no de un artista, y hasta no la puedes estrujar porque sientes que la vas a romper. exacto, ¿no? Eso también con Elton John al principio hay algunas cosas raras de ellos porque no quieren que te involucres en el piano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ya después de varios conciertos con ellos les decía, yo armo el piano, y decían, ándale pues, ayúdanos. Y después ya se sentaban y se ponían a ver cómo lo hacía. Entonces, hay muchas cosas. Eso es lo padre. Eso es lo padre. Es lo que son las gratificaciones al terminar de tu trabajo, ¿no? De todo lo que has trabajado y todo lo que has hecho. Sí, pues la experiencia de estar en tantos lugares, conocer a tanta gente, ¿no? Claro. Que después hay gente que llega y te saluda y dices, perdón, no me acuerdo de ti porque ya es tanta gente. No. Que no saben ni y qué piensas onda. que es tanta gente porque este medio es, al final de cuentas es muy chiquito, ¿no? Pero pasa tanta gente de producción o de oficinas y todo, que ya el día de mañana dices, ay, claro, nos topamos en tal lado, ¿no? Claro. O nos fuimos, pero en el momento no te acuerdas, pero ya conforme va pasando el tiempo, sabes que en algún momento te lo encontraste. Sí, o hay gente que se acerca y te dice, ay, gracias porque me enseñaste. Yo, ¿qué le enseñé? No me acuerdo, pero exacto. Pues hay gente que sí llega y te agradece y dices, qué chido que aprendieron. Claro, ¿no? Claro. Y que todavía están. Y están, exactamente. Mi Bronco, muchísimas gracias. Gracias por regalarnos estos minutitos de gran programa, pero invítanos en acción. Claro, ahora que hay oportunidad. Sí, para que hagan uno atrás. Para verte y atrás del escenario. Ver cómo se montan esos famosos fierros, ¿no? Con todo gusto. Espero que sea la primera de muchas. Claro. Ahí va a estar behind. Muchísimas gracias y ustedes no se les olvide apretarle al botoncito y seguirnos y conocer un poquito más de Bronco. Hasta la próxima. Un saludo, hasta luego.